voy a leer de X manera. Pero ahora estamos libres de la ley de Dios. Voy a mal leer el versículo. No es otra traducción. Es lo que se entiende cuando se lee. Dice, pero ahora estamos libres de la ley de Dios, para haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, porque éramos esclavos de la ley esclaviza, la ley de Dios. De modo que sirvamos bajo el régimen del Nuevo Testamento y no bajo el régimen del Antiguo Testamento. ¿Se entiende así el versículo? ¿Se interpreta así el versículo? ¿Pero dice esto que acabo de decir? No. Entonces, lo he malinterpretado primero, porque esa es la idea que se saca. Al final lo que se saca de este versículo es, ya no hay que obedecer el Antiguo Testamento. Básicamente esa es la idea. Ahora hay que obedecer el Nuevo. Este es, en esencia, el mensaje que se obtiene de aquí en algunos contextos. ¿Cierto? ¿Qué nos está diciendo Pablo? Venimos del capítulo 6. Y Pablo nos ha dicho, ahora que estamos bajo la gracia, ¿quebrantaremos la ley? De ninguna manera. Ese es un asidero. Ese asidero, vamos a aplicarlo aquí. ¿Va aquí Pablo a transmitir esa idea de que ya no hay que guardar el Antiguo Testamento cuando el Nuevo no existía? ¿Qué Nuevo Testamento hay que guardar si no existía? Lo está escribiendo Pablo. Entonces no puede estar diciendo que hay que guardar el Nuevo, porque no está. Entonces, ¿qué sí entiendo que Pablo está diciendo en base a esos asideros que hemos explicado y que venimos viendo en el contexto? Ahora estamos libres de la ley. ¿De qué ley soy libre? Primero soy libre de la ley del pecado y de la muerte. De esa ley sí. Pero libre de la ley de Dios en el sentido de que no tengo que obedecer a Dios, eso no es verdad. No tiene sentido que Pablo diga ahora ya soy libre. Soy libre de la maldición de la ley, también, por haberla transgredido. Pero no soy libre de obedecer a Dios, porque Pablo viene diciendo, somos siervos de la justicia, ahora servimos a Dios. Entonces no tendría sentido que aquí le diga, somos libres de hacer lo que queramos, ya no hay que servir a Dios, como dice el Antiguo Testamento. No tiene sentido eso. A la luz del propio discurso de Pablo, no estoy interpretando, estoy leyendo, no interpretando. Luego, entonces, ¿cómo explicamos la segunda parte? Bueno, dice primero, dice, por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos. ¿A qué estábamos sujetos? Lo ha dicho en el capítulo anterior. ¿Estábamos sujetos a qué ley? ¿A la ley de Dios? ¿Obedecíamos? O sea, antes Pablo está diciendo que estamos obedeciendo a Dios y ahora que hemos recibido la gracia ya no hay que obedecerle. Eso es esquizofrenia pura y dura. Si a Pablo está diciendo esto, como hay personas que dicen que dice, Pablo tenía un serio problema mental. Pablo estaba enfermo, era para encerrarlo en un psiquiátrico. Pero Pablo no está diciendo eso. Pablo está explicando muy claramente, y lo ha dicho, y lo hemos leído. ¿Vamos a desobedecer? No, somos esclavos del pecado. Somos esclavos de la muerte. Hay una maldición que pesa sobre nosotros que es estar bajo la ley, es estar bajo la condena de la ley. No es estar obedeciendo a Dios. Porque si no, no tendría sentido que alguien que es ateo esté bajo la condena de la ley. O sea, esté bajo la ley cuando no ha obedecido en su vida a Dios. ¿Qué es estar bajo la ley? Es estar bajo el castigo, la condenación. Ahora eso ya no pesa sobre nosotros. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo y hay un régimen que es el régimen del Espíritu. Sí, claro. Pero ese régimen del Espíritu, que es haber recibido el Espíritu de Dios a la luz del nuevo pacto, tal y como Dios prometió, ¿qué nos produce? Llevarnos a la obediencia a los mandamientos. Entonces, ahora ya no es solamente letra, ante el cual mi naturaleza pecaminosa está incapacitada para obedecer. Ahora es un espíritu, el Espíritu de Dios morando en nosotros, que nos capacita para obedecer a Dios y servir a Dios. Y esta es la idea que tenemos no solo aquí, sino a lo largo de la teología de Pablo.
Entonces, él no está poniendo Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Él está poniendo un régimen sin el Espíritu de Dios a un régimen con el Espíritu de Dios. Pero en ninguno de los dos dice ahora la Torá fuera. Ahora dice la Torá con el Espíritu. Y ese es el verdadero poder.